para ampliar información acerca de lo que son estos ciclos de capacitación. Primero, que somos un laboratorio especializado en esencias florales, homeopatía, suplementación y fitoterapia estandarizada. Hacking de Francia tiene como prioridad la educación en salud, no solo para el uso de estos recursos terapéuticos, sino también con el fin de hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Bueno, quiero que por favor vía chat me confirmen que el audio esté bien, que no tengamos fluctuaciones. En la ciudad de Cali, en esta zona del sur de Cali, hemos tenido unas lluvias bastante intensas, entonces es probable que nos fluctúe el internet, pero bueno, estaremos atentos a sus comentarios. Recuerden que hacemos participación activa, o sea, todo el tiempo ustedes pueden escribirnos y comentarnos acerca de lo que estamos planteando en la conferencia y también sus inquietudes, experiencias con Hacking de Francia. Damos inicio entonces al esquema de prevención de enfermedades, sobre todo las que están relacionadas a estos cambios climáticos que le exigen tanto a nuestro sistema inmunológico. Actualmente vemos que los pacientes no solo se infectan en todas las áreas, infecciones respiratorias, sistema digestivo, sino que reinciden en dichas infecciones a corto plazo, o parece más bien que estos elementos de tipo infeccioso no se fueran completamente del cuerpo. Empezamos entonces con comentarios. Ya por acá nos están diciendo que se escucha muy bien en Pasto, en Bucaramanga también está muy bien. Bueno, entonces sé que ya podemos iniciar por completo nuestra conferencia. Entonces vamos a lo que hoy nos compete, que es el planteamiento con Hacking de Francia para preparar nuestro cuerpo frente a esta agresión de los virtuales. La noche de hoy, estrategias enfocadas a las diferentes poblaciones. No podemos medir a todos con la misma vara. Resulta que los niños tienen un comportamiento inmunológico, los adultos mayores tienen otros, y de la misma forma los adultos jóvenes hacen una transición inmunológica por los hábitos, por el estrés, por todo el tema laboral. Entonces vamos a entender que si nosotros le damos un recurso específico a cada población, pues vamos a hacer mucho más eficientes en la terapia. Van a observar cómo en los niños van a haber prioridades de tipo digestivo asociados al sistema inmunológico. En cambio, en el adulto joven podemos ir enfocados al manejo de síntomas y la resolución de los mismos en fase inicial y después potenciar el sistema inmunológico. Entonces, el orden de los planteamientos de los esquemas terapéuticos, vamos a tener un medicamento que va a ser como el eje terapéutico y van a haber 2 o 3 asociaciones de acuerdo sea el caso. Vamos a hablar de nuestros chiquitines, de nuestros bebitos, que gracias a la tecnología y además de la eficacia y seguridad de los medicamentos homeopáticos, esencias florales y suplementos dietarios, están dispuestos para el consumo de los niños a partir del año de edad. Debo decirles, si vienen cápsulas, se abre la cápsula, se diluye en jugo, y si es una esencia floral, pues el spray es muy fácil de dosificar en la mucosa oral o se puede diluir en agua. Entendamos que nuestros chicos se vulneran no solo por el ambiente, sino por el contacto con los pares, con los amiguitos, y empieza desde el momento en que usted escolariza al niño y usted se da cuenta de la realidad de los chicos cuando el niño empieza a socializar, empieza en un ambiente académico y entra en contacto con niños. Esto se ha rotulado más bien, esto es un nombre que ya tiene su parametrización científica y se ha medido también epidemiológicamente, y esto se llama vacunación en rebaño. Cuando ellos mismos se pegan las gripas, las infecciones, ellos hacen una maduración inmunológica obligada precisamente por esa sobreexposición. La sobreexposición de los chicos con sus amiguitos, con la profesora, hace que ellos vayan sintetizando material inmunológico de diferentes tipos de virus, de agentes hasta bacterianos, porque a veces los chicos se complican en estas infecciones recidivantes en la primera infancia, y esto hace que vaya creando una memoria inmunológica. Esta vacunación en rebaño, pues digamos que no se puede comparar con la vacunación convencional en donde el niño recibe la vacuna de la influenza, el polio, difteria, hepatitis, no, porque estas son ya vacunas
y aunque lo vamos a hablar más adelante, específicas para agentes bacterianos o virales ya establecidos tecnológicamente y tipificados epidemiológicamente en la vacunación en rebaño, ellos entran en contacto con otros tipos de virus. Me explico. La influenza está como vacuna para prevenir la neumonía por este virus. Y digamos que es la más trascendente todo lo que tiene que ver con gripe. Pero no, nosotros, los humanos, nos infectamos por más virus que generan el resfriado común o la gripa, que es el rinovirus, el panavirus, otros 8 virus que pueden generar moco, que puede generar dolor en el cuerpo, fiebre y el malestar general que caracteriza este cuadro infeccioso. Por eso hoy es importante entender, la vacunación en rebaño puede en esta primera infancia superar el estándar de vacunación, aunque no se deben dejar de poner las vacunas convencionales, jamás. Siempre los niños deben estar expuestos a ese tipo de vacunas. El plan obligatorio de salud da muchas de ellas, otras tienen que comprarle a los papitos, más si quieren una tecnología acelular y otro tipo de vacunas un poco más seguras para los niños, pero sí deben recibirlas porque nosotros en Colombia todavía seguimos en vigencia con virus que en otros lados del mundo ya están erradicados, entonces no podemos exponer a nuestros niños a virus o a bacterias tan complicados como la tuberculosis, polio, fiebre amarilla, entre otros. Aunque la polio ya dice estar erradicado, hay ciertos reportes de casos que nos preocupan en la actualidad. No de polio, sino de secuelas o de comportamientos neurológicos que podrían haber estado asociados al contacto con el virus. Cambios ambientales, sin duda, los niños son mucho más vulnerables que el adulto cuando hace frío, cuando hay lluvia, cuando hay humedad, cuando el contraste se da con el calor. Eso pasa mucho en ciudades como Cali, como Cúcuta, en ciudades como Medellín, de pronto en Bogotá, en Pasto, Popayán, mantienen un clima un tanto equilibrado, aunque llueva, las temperaturas oscilan entre 16, 18 grados, en el caso de Bogotá puede estar entre 7 o 11 grados, en Medellín ya sube un poquito más, pero Cali, en las zonas de las costas, en la zona de digamos, de Bucaramanga también se observa mucho y de Cúcuta se observa mucho que el clima puede estar entre 32 y 37 grados en un día, pero usted al otro día puede tener lluvias que levantan ese calor y eso es una de esas precipitaciones que de momento se desprenden y cae el aguacero, pero después cesa la lluvia y ahí queda precisamente ese contacto viral que se ha generado por la aspersión precisamente de la lluvia. Es ahí donde nosotros en estos países, en esta zona tropical, porque Colombia está tipificado como un país tropical, podemos estar expuestos a esos contrastes climáticos y de esa forma permitir que virus y bacterias se repliquen de manera mucho más sencilla, mucho más fácil, y esto también vulnera la población infantil. Los adultos jóvenes, los adultos mayores pueden estar dentro de un limbo inmunológico en donde tienen memoria inmunológica, ya tienen maduro su sistema inmunológico, pero resulta que lo que hacen con la alimentación, con el tema psicológico y muchos otros factores como el tabaco y el sedentarismo pueden incidir en su respuesta inmunológica. El desarrollo multiorgánico, a ver qué es lo que pasa aquí, cuál es este tercer concepto. Los niños están en desarrollo, están madurando su sistema respiratorio, su sistema digestivo, está en proceso de maduración y adaptación la piel. Entonces, así como está evolucionando su sistema inmunológico, también está desarrollándose todo su organismo. Esto hace que esos órganos que están en proceso de desarrollo pues sean un poco más susceptibles, más vulnerables frente a los virus y los niños no solo hagan un resfriado, sino que fácilmente hagan una bronquitis y una neumonía. Por eso debemos estar atentos. El desarrollo multiorgánico hace que el niño pueda tener una complicación mucho más rápido que un adulto. Por eso al niño hay que atenderle. Si tiene fiebre más de 38.5, consulte. No deje ese niño en casa. ¿Por qué? Porque probablemente puede ser un síndrome viral, no solo por un resfriado común, por un adenovirus, por un paravirus, sino que puede ser un dengue u otro tipo de infecciones que pueden generar complicaciones a futuro o complicaciones inmediatas como una bronquitis y una neumonía. En los niños también seguimos cuestionándonos mucho los trabajadores de salud acerca de la nutrición. ¿Qué pasa cuando el padre no tiene una rutina alimentaria
estructurada en proteína, en carbohidratos, en fibra, que no le aporta al niño la cantidad de frutas y de verduras crudas suficiente como para él fortalecer su simbiosis probiótica. La nutrición juega un papel importante no solo como aporte de material básico para su formación, para su sistema de defensa, para mantener la energía y bueno, para que todo su organismo funcione, sino que resulta que la alimentación es determinante para la salud intestinal. La salud intestinal juega un papel indispensable en el desarrollo y respuesta del sistema inmunológico, teniendo en cuenta que los niños tienen su paquete inmunológico muy bien desarrollado a nivel intestinal. Los probióticos tienen que ver con su respuesta inmunológica. Entonces, si nosotros mantenemos un ambiente probiótico adecuado, estos chiquitines también van a tener una óptima reactividad inmunológica frente a diferentes tipos de agentes infecciosos. Y como ya decíamos, ellos se encuentran en maduración inmunológica, entonces, así como ellos se enferman y les da el moquito, les da la fiebre, el malestar, inapetencia, asimismo van guardando memoria inmunológica para defenderse a futuro de ese virus y cuando hacemos una secuencia de cuántas gripas le puede dar al niño, pues el niño en un año puede tener 3, 4 gripas y de los diferentes amiguitos. Esos son tipos de virus que le generan precisamente esa respuesta inmunológica, pero ya después de que él ha tenido el contacto, probablemente si nuevamente se expone, haga una respuesta específica y no sufra tantos síntomas, o sea, mucho más corto el periodo de incubación del virus y salga muchas veces sin ningún tipo de manifestación clínica. Hablemos ahora de nuestros adolescentes, los que están entre los 10 años, que ya es adolescencia temprana, a los 18 años. Estos jovencitos, digamos que en mi experiencia personal, que es evidencia tipo E, o sea, nunca uno dice es relevante mi experiencia personal, pero yo se los cuento porque son 14 años de trabajo con el paciente cara a cara y haciéndole seguimiento de investigación también, porque me gusta que mis pacientes no solo vivan una experiencia terapéutica con lo que se consumen, sino estudiarlos un poco más y de pronto en el control ya contarles mucho más de qué están viviendo, de cómo prevenir y de cómo tratar su situación patológica. Los adolescentes, pues no, miren, consultan por lo más complicado en las nenas, el síndrome premenstrual, estamos manejando con mucha frecuencia, los cuadros infecciosos ya están tomando fuerza, sobre todo después de una gripa, una tos que no les quita durante 4 o 8 semanas, o son chicos que no resuelven fácilmente problemas de piel a nivel intestinal, entonces sí hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en esta población? Aunque no lo creamos, este bombardeo de tecnología, el que tengan una tablet constantemente en su mano, el celular en el bolsillo, viendo televisión y escuchando música al tiempo, genera una sobreposición, exposición a radiación estática que modifica la respuesta celular, que sobrecarga el cuerpo de radicales libres y esto también vulnera el sistema inmunológico. La tecnología a ellos los hace felices, lo mantiene abstraídos, les ayuda con la tarea, pero resulta que también es un foco de inhibición de respuesta inmunológica y esto tiene que ver con la sobresaturación de radicales libres que no solo vulnera el sistema inmunológico, sino que los diferentes sistemas se pueden ver afectados por dicha exposición a moléculas reactivas de oxígeno. Aquí empieza la desestructuración nutricional. Usted lo puede estar haciendo muy bien en casa, usted le puede estar dando la fruta, la verdura, pero en el colegio con sus amigos en las salidas, entonces ahí viene la hamburguesa, el perro, la pizza, la salsa, las gaseosas y bueno, en muchos casos aumenta la proporción de alimentos procesados, esto genera modificaciones a nivel intestinal y también la respuesta inmunológica se disminuye porque cambia la simbiosis probiótica. También si los chicos en esta etapa, entre los 10 y los 18 años, no aportan altas cantidades de complejo B, su material inmunológico, sobre todo los intermediarios proteínicos, no se sintetizan bien. Y esto también genera que ellos una gripa no solo le dé con mucha frecuencia, sino que la gripa no resuelva con facilidad. Y esto se puede atender equilibrando el consumo de frutas, de verduras, aumentando la proporción de fibra. La adolescente le tiene pereza al alimento crudo, a la fruta en una ensalada comerse 5, 7 verduras, le tiene pereza. Entonces es aquí donde empieza el estreñimiento, digamos, síndrome de intestino irritable, empieza tal vez en esta etapa y se cronifica más adelante, pero hay que atenderlo con fibra y balance nutricional nuevamente como si fueran chicos.
Aquí empiezan los cambios endocrinos, entonces a la nenita empieza la exposición estrogénica, el caballerito, exposición a la testosterona, y resulta que estas modificaciones endocrinas también tienen que ver con el sistema inmunológico. Más adelante vamos a observar cómo la ciencia que actualmente gobierna la medicina integrativa, que es la psiconeuroendocrino inmunología, tiene que ver con desarrollo endocrino, tiene que ver con intercambios hormonales y también respuesta inflamatoria. Los chicos en su proceso de cambio hormonal pueden beneficiarse. Un ejemplo, el que de niño sufría de hiperreactividad bronquial o asma, es probable que durante la adolescencia la resuelva. La exposición a las hormonas, que son esteroides antiinflamatorios, mejora el tamaño de la mucosa bronquial, disminuye significativamente el espasmo bronquial y pueden ir resolviendo paulatinamente el asma y otras alergias. Pero si el niño no se alimenta bien, si no duerme bien o está sobreexpuesto a equipos electrónicos, es probablemente que la inflamación crónica persistente que viene desde la infancia perdure y se complique durante la adolescencia. Adicciones, aquí empieza un tema muy álgido con los adolescentes. Si a los chicos no se les enseña acerca del riesgo de la droga, del alcohol, probablemente en estas etapas tengan su primera exposición. Y esa primera exposición puede ser la primera y definitiva en su vida. Muchos chicos no logran salir de estas adicciones, ni del alcohol, ni de las drogas. Por eso es importante como padre o cuidador o familiar estar atento al riesgo, las amistades, el ambiente escolar, el tema de la casa. Todo esto tenemos que estar pendientes porque las adicciones resultan ser un detonante de destrucción multiorgánica. Empieza por el sistema nervioso, después se altera el sistema inmunológico, el sistema hormonal, y es una secuencia de deterioro biológico que vive el adolescente. Además de todo lo que se puede aniquilar en su proyección social, académica, familiar, que es bastante devastador una adicción en estas etapas. Los deportes son una fortaleza, yo siempre lo he visto como una fortaleza. Cuando el chico tiene una disciplina deportiva, es generalmente saludable, es un niño que se alimenta bien, duerme temprano, cuando es una disciplina deportiva. Pero si es un niño que ocasionalmente hace deporte, que más bien no le gusta el deporte, podría ser un factor negativo. Entonces, digamos, cuadrito es para motivarlos a que como padres estemos pendientes de qué tanto deporte está haciendo nuestro chico. Permítame un momento, por favor. Un momento, por favor. Bueno, vamos a ver qué hay por acá. Preguntas, muy bien. Bueno, escuchando muy bien. En Disalmet, en la región de la costa, en Barranquilla, nos están escuchando muy bien, entonces eso me alegra mucho. Recuerden que los comentarios pueden realizarlos en cualquier momento de la conferencia. Hablemos ahora de los adultos jóvenes que parece ser la etapa más larga del ser humano, que está entre los 18 y los 65 años de edad, aunque hay unas clasificaciones del CDC o clasificación de enfermedades entre los 18 y 45, el adulto joven, y entre 45 y 65, adulto maduro, 65 años en adelante, el adulto mayor. El caso es que es una población entre los 18 y los 55, 60 años de edad, en donde tienen casi un patrón de ciertas complicaciones, de ciertas alteraciones, y bueno, todo parece ser como una secuencia que promueve la patología. Primero, hay una situación y es que a los adultos jóvenes de la época, a pesar de que ya tienen memoria inmunológica que desarrollaron en su primera infancia, en la adolescencia, aparece una nueva situación que son los virus multiresistentes. Entonces dirán, ah, bueno, pero multiresistente, igual existen estos virus multiresistentes y se exponen los adolescentes y los niños. Sí, pero resulta que estos chicos todavía no se han expuesto a tanto antibiótico o a tanto tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el adulto joven? El adulto joven se ha expuesto a esquemas tal vez automedicados o prescritos por un médico, y esto ha generado que la resistencia de ciertos virus que sean mucho más fuertes y logren golpear mucho más al ser humano.
Por eso es que uno de los debates que existen en medicina integrativa es qué tanto yo debo inhibir el crecimiento bacteriano o qué tanto me ocupo de que el mismo cuerpo sea capaz de hacer un efecto bacteriostático o detener el desarrollo de dicha bacteria, o también virostático en el caso de que sea un síndrome viral. Estos virus resistentes nos cuestionan acerca de qué estamos haciendo los seres humanos para ser mucho más vulnerables. Entonces, aquí entran los factores. Entonces, en el adulto joven, efectivamente, el estrés es un detonante de una fragmentación del sistema inmunológico. El estrés no solo tiene que ver con adrenalina, que es lo que nos pone a palpitar, a respirar rápido, a sudar, sino que también en el ciclo crónico del estrés se aumenta el cortisol, y el cortisol deprime el sistema inmunológico, lo tira al piso, y si usted está sobrecargado de estrés, si usted no se autorregula en el contexto del estrés, porque todos estamos en un contexto de estrés actualmente, pues ese cortisol va a aniquilar su respuesta inmunológica, sobre todo mediada por proteínas, y esto hace que usted tenga un virus y se le quede durante meses, y que las secuelas inflamatorias de ese virus o de esa bacteria también no se resuelvan fácilmente. Y es una situación que usted tiene interna. O sea que usted no es que si no controla el estrés, entonces por una semana, entonces ya como que vuelve y se me arregla todo en el organismo, ¿no? Porque el estrés viene y va, el estrés está en la familia, tal vez está en el ambiente laboral, si está en la parte académica, porque hay muchos que estudian y que trabajan, pues ahí se hacen vulnerables también. Entonces tengamos en cuenta que el estrés es un aniquilador número uno del sistema inmunológico y está todos los días, como se dice, respirándonos en la nuca. Consecuente al estrés y los trastornos emocionales, podemos decir que el sueño también nos vulnera. El sueño es una fase de reparación orgánica, pero sí que tiene que ver con el sistema endocrino y con el sistema neuropsicoinmunoendocrino. Cuando nosotros trabajamos todo el concepto de regulación multiorgánica, pues empezamos con la neuroquímica cerebral, nos vamos a las hormonas y la respuesta inmunológica. En una diapositiva les voy a enseñar cómo los patrones de respuesta inmunológica y hormonal están siempre de la mano. Y resulta que el sueño es una fase en donde estos sistemas, tanto la neuroquímica cerebral, la parte hormonal y la respuesta del sistema de defensas, están allí reparándose y organizándose. Entonces, si usted se levanta repetidas veces en la madrugada, o si usted se acuesta a las 12 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana, no alcanza un sueño reparador, aquí también tiene un impacto directo sobre su sistema inmunológico. Ya aquí empiezan las enfermedades de base, ya aquí vienen situaciones en donde han perdido su capacidad de reparación o han existido enfermedades de la infancia y la adolescencia que han dejado ciertas secuelas. Sobre todo en las damas de tipo ginecológico aparecen situaciones como miomatosis, endometriosis, condición fibroquística de la mama, que pueden generar modificaciones endocrinas y de alguna forma también alterar la respuesta inmunológica. En los varones, situaciones como los cálculos renales, que son una condición crónica persistente, también pueden vulnerar su respuesta inmunológica por un tipo de desgaste que sufre el sistema de defensas. Entonces aquí ya empezamos a trabajar, sobre todo en el adulto joven, de 18 a 45, este tipo de enfermedades, pero entre 45 y los 65, que es el límite de la adultez mayor, puede aparecer el síndrome metabólico, puede aparecer que ya esté con unos kilitos de más, que el azúcar se esté subiendo, que también el colesterol se esté subiendo. Entonces aquí empezamos a trabajar con una situación bien complicada, que son las enfermedades que empiezan a surgir y que pueden quedarse en este paciente. Sedentarismo, estas condiciones están casi cruzadas, el estrés y el sedentarismo parece ser una alianza estratégica del deterioro multiorgánico de la humanidad actual. Usted se estresa, usted genera una respuesta anormal psicológica y inmediatamente usted no busca el ejercicio y la alimentación balanceada. No, por el contrario, usted lo que genera es una sobrecarga de carbohidratos, de grasas y se queda sentada frente a un televisor. Entonces, ahí es donde nos tenemos que cuestionar como factores de riesgo asociados, tal vez una obesidad, un estrés y sedentarismo puede ser una bomba de tiempo para vulnerar a este paciente a baja respuesta inmunológica. Lo que le pasa a los adolescentes de alguna forma le pasa también al adulto joven, al adulto que tiene que trabajar frente a un computador muchas horas, 6, 8 horas, está con el celular constantemente, ya sea por un WhatsApp o hablando con
directamente en el teléfono o está en su casa con el teléfono y con el computador. Esa es una situación frecuente que se observa y también esto genera una sobreexposición a radicales libres, que es definitivamente una condición de deterioro directa del sistema inmunológico, aunque también impacta todo el sistema orgánico. Bueno, vamos a ver, por aquí hay preguntitas. A ver, vamos a ver. Dice, buenas noches, la señora Lina Ospina, para un joven de 16 años que tiene déficit de atención y de manera ocasional ha consumido marihuana experimentar, ¿qué se le puede recomendar? Bueno, Lina, esta es una situación en donde nosotros manejamos todo el concepto de adicciones. Yo creo, y de manera muy respetuosa, Lina, quiero que me entiendas, el tema esporádico con este tipo de elementos no se puede como permitir, ¿sí? Si hubo una vez y usted ya el joven le dijo, mamá, mire, yo ya no más, usted confírmelo, ¿sí? Hay una prueba muy sencilla, usted la puede solicitar a un médico general, un panel de drogas y le hace un seguimiento cada 3 meses de cómo se está comportando y si realmente no está consumiendo. Hay que confirmar y verificar porque un déficit de atención con un consumo de una sustancia que la sociedad y el mundo entero ha querido mostrar como inocua, cuando tiene un ácido que es neurotóxico, que es el ácido tetrahidrocannabinol, que puede deteriorar la membrana neuronal, no podemos dejar a este chico expuesto. Son dos condiciones que son una bomba de tiempo en su desarrollo, en su desempeño intelectual y social, que hay que procurar darle manejo interdisciplinario. Aquí actuaríamos el médico tratante, yo recurro mucho a los neuropsicólogos que hacen tests que nos pueden evaluar la tendencia adictiva y también el deterioro cognitivo y bueno, hacer un manejo conjunto nos puede ayudar bastante en este tipo de pacientes. Bueno, nos dice el señor Edgardo Ramos, prefiero no vacunar a los niños, ninguna vacuna y no llevar a los niños al colegio, sino hasta después de los 7 años para que su desarrollo de personalidad sea afirmado y evitar así también complicaciones de enfermedades de contacto. Estoy de acuerdo, yo pienso que eso debería ser. La cuestión, señor Edgardo, es que la realidad de las mamás actuales es que tienen que trabajar, ¿sí? Lastimosamente, los niños se escolarizan muy temprano. No es porque uno lo sugiera, no es porque la mamá no quiera tenerlo en casa, no, sino porque la sociedad actual, en donde la mamá es laboralmente activa, es muy difícil que el chico pueda conservarse hasta los 7 años, a no ser que esté una abuelita que le pueda dar la mano o un cuidador idóneo. Está precisamente dándose los casos de escolarización precoz y yo personalmente tengo pacientes que han tenido que escolarizar sus niños a los 6 meses, tenerlos en maternales y todo. Entonces, aquí sí es una cuestión muy variable. Y no puedo yo, señor Edgardo, siendo médica, yo pienso lo mismo, la vacunación en este momento está muy debatida, hay mucho debate en todo el tema de las vacunas, pero no puedo por ser un prestador de servicios de salud al Estado de Colombia, al Ministerio de Protección Social, a mí me rige con sus normas y las normas son, hay que cumplirlas y a nosotros nos exigen la vacunación. Ustedes como médico tienen que prescribir la vacunación como método preventivo estándar. Entonces yo, frente a 64 asistentes que tengo la noche de hoy, no puedo decirle no vacune a sus hijos. ¿Sí? Podríamos quedarnos 3 días continuos hablando de vacunas y créanme que encontraríamos el argumento de por qué no son tan buenas, pero es una ley vacunar a los niños, hay mucho riesgo afuera, créanme que hay enfermedades emergentes como la tuberculosis, que es una realidad y es la primera vacuna que recibe el niño después de nacer recibe la BCG y en este momento tenemos casos complicadísimos de tuberculosis en niños y en adolescentes, entonces es una situación en donde de pronto nos debatimos entre el riesgo-beneficio y efectivamente hay vacunas tan complicadas como la del virus del papiloma humano, que está muy cuestionada, que hay muchos efectos, sí, pero hay unas que han salvado muchas vidas y que actualmente pues tienen muchos chicos en vigencia. Entonces, sí es un debate, yo respeto mucho precisamente esto, es un espacio abierto para que nosotros estemos opinando y para todo es válido, pero sí yo tengo que en el tema de vacunación mostrarme mucho más afín a hacer prevención que de pronto establecer un debate que en este momento sí podría generar mucho más complicaciones. De pronto muchas personas que me escuchan dicen, ah, no, la doctora dijo que no vacunara, entonces al nieto le dicen no lo lleve más y resulta que yo no conozco el contexto, yo no sé si está sometido a riesgo, qué ambiente vive, en qué zona vive, en qué colegio va
y podemos exponernos a meningitis, a situaciones muy complicadas en vía aérea que sí preferiría yo que siempre esté bien cubierto el chico y de todas las perspectivas que esté previniendo enfermedades complejas. Nos dice la señora Carmenza, doctora, buenas noches. Hoy llegó una chica que tiene una abuelita que se la cuidan en un sitio para adultos consultando qué alimento debería darles. Es una abuelita que se les están llenando los pulmones de agua y no saben por qué. Me preguntaba cómo alimentarla, se ha vuelto agresiva. Bueno, es muy importante, primero, señora Carmenza, conocer qué es lo que pasa, o sea, la causa de por qué tiene edema pulmonar, por qué tiene agua en los pulmones, será que hay una cirrosis, será que hay un cáncer que no le han diagnosticado, tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, una falla renal, hay una causa, ¿sí? Siempre hay una causa, más en edema pulmonar hay una causa. Y si usted me dice, mire, se está poniendo agresiva, eso es una encefalopatía. Entonces puede ser una encefalopatía hepática por cirrosis y ahí ya nos ayuda a pensar que el edema pulmonar y la agresividad tiene que ver con hígado. Entonces hay que encontrar el diagnóstico para nosotros poder hacer una sugerencia enfocada. No darle simplemente algo para general, sino hay que enfocarlo a esta situación más el adulto mayor que sí que presenta complicaciones en la actualidad. Bueno, y como les iba diciendo, este es nuestro adulto joven, el adulto estresado, lastimosamente, el que tiene alteraciones multiorgánicas, el que poco le gusta hacer ejercicio, aunque hay ahora una mega tendencia a los fitness, a hacer ejercicio periódicamente, a que hagan ciclismo, bueno, todo eso está muy bien y ojalá se promueva de manera masiva para que todos estemos impregnados del deporte y también de la salud. Tema de la tecnología y los virus que por el abuso en medicamento hemos vuelto multiresistentes, pues bueno, también es un llamado de atención a cuestionarnos cómo manejamos nuestra salud. Si empezamos con la gripita, con el malestar, con los moquitos y corremos a que nos den una amoxicilina, loratadina y acetaminofén, o si, bueno, ya no es amoxicilina, ya cambió, ya la gente no pregunta por amoxicilina, sino que deme una cajita de acitromicina, se la tomo diaria por 3 días y se siente mejor. O si más bien se hace un agua de panela, se pone un medicamento natural, que lo vamos a ver más adelante. Este es el cuestionamiento acerca de los virus resistentes. Hace 2 años y hasta el año pasado nos asustábamos con Zika, con chikungunya, con estos virus, pero ¿qué tanto hemos hecho los seres humanos para ser tan vulnerables como estamos en la actualidad? Hablemos ahora de nuestros adorables abuelitos, para los adultos mayores. A ver, ¿qué les cuento? Con el concepto de envejecimiento activo ha crecido mucho la población adulta mayor que está en vigencia orgánica, en vigencia intelectual, laboral, social. Entonces, es muy importante entender que el adulto mayor es un paciente o una persona, porque no hablemos de paciente, una persona completamente funcional, que no la podemos relegar, no la podemos dejar atrás. Por el contrario, el concepto intergeneracional ha permitido que el adulto mayor esté actualmente manejando un WhatsApp, mandando imágenes y haciendo cosas que les permite que la interacción tecnológica, porque es que así usted diga, no, es que es manejar un WhatsApp, pues resulta que para un adulto mayor puede ser bastante complicado, pero lo están haciendo. Y esto lo logra porque tiene un nieto adolescente que le enseñó a manejar el celular, o porque tiene un nietecito chiquitico que sabe manejar mejor el celular que él, y entonces lo puso a que lo haga. Esta intergeneracionalidad los ha obligado a mantenerse en vigencia. Entonces, invito a los adultos mayores a que se le peguen al adolescente, que si lo ven por ahí abstraído con unos audífonos y con el celular, le digan, venga, mijo, enséñeme. Y a él le sirve y a usted también. Entonces, esto es importante para conservar la vigencia intelectual, la vigencia mental y hasta emocional. Pero resulta que si hablamos del enfoque inmunológico, sí es cierto que a medida que pasan los años disminuye el rendimiento inmunológico, hay un deterioro inmunológico significativo y esto hace precisamente que el paciente no solo recaiga en infecciones, sino que se complique mucho más, que una gripa sea una neumonía en semanas o en días. Lastimosamente, el adulto mayor hace una reactividad muy pobre en las fases iniciales de las infecciones. Un ejemplo de esto es que el adulto mayor no le da fiebre. Rarísimo que a un adulto mayor le dé fiebre. Y esto precisamente es porque el adulto mayor baja su respuesta pirógena. La fiebre se genera por unos mediadores inmunológicos que se llaman citoquinas y pirógenos, pero en el adulto mayor están en muy baja proporción. Esto hace que no le dé fiebre y la infección progrese
porque resulta que la fiebre es la respuesta de aumento de la temperatura y este aumento de la temperatura destruye muchos virus, destruye muchos agentes infecciosos. Si pierden este mecanismo inicial, pues es ahí donde evolucionan mucho más rápido dichos agentes, tanto virales como bacterianos. Aquí, después de los 65 años, probablemente ya se han establecido hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, colesterol, triglicéridos altos, hay problemas de tiroides, muchos adultos han vivido procesos oncológicos, cánceres, ya sea cáncer de mama, cáncer de próstata. Entonces aquí ya tenemos enfermedades de base que son determinantes en la respuesta inmunológica. Entonces es cierto que debemos enfocarnos de una manera diferente en el adulto mayor. Nunca se deben abandonar los tratamientos ni de la hipertensión, ni del azúcar, ni del colesterol, ni de tiroides. Nosotros actuamos de manera complementaria, aumentando su respuesta inmunológica, pero jamás retiramos el tratamiento de base. En el tema nutricional a ver, aquí entran varias cosas. Primero, en el adulto mayor, si hay pérdida dentaria, pues no les gusta masticar o no pueden masticar por el tema de los dientecitos, entonces la fruta, la verdura se va haciendo cada vez más infrecuente, buscan alimentos blandos. Esto genera cambios a nivel intestinal, si no masticamos con eficiencia, si no hay frutas y verduras, pues probablemente hay baja proporción de fibra, entonces empieza el estreñimiento, si hay estreñimiento cambia los probióticos y si se alteran los probióticos se altera también nuestra respuesta inmunológica. Y del adulto mayor, que también es un porcentaje importante de respuesta inmunológica a nivel intestinal. Entonces hay que procurar mantener un balance en el adulto mayor, se me ha vuelto un recurso hacer batidos funcionales, mezclar frutas, mezclar verduras y esto les ayuda a mantener una proporción alta de minerales, de complejos vitamínicos, recursos antioxidantes y le vamos haciendo también un esquema nutricional de soporte. Lastimosamente también en esta etapa y ya con más preocupación en la actualidad por todo este tema de la contaminación, la radiación, en fin, hay mucho más deterioro cognitivo, observamos demencia senil, Alzheimer, Parkinson, bueno, patologías que son neurodegenerativas, que alteran no solo la memoria, la concentración, el juicio, sino que también la disposición al autocuidado. Cuando existe demencia senil o Alzheimer, el paciente pocas veces se ocupa de tomarse un medicamento o de comer muy bien, de asearse, y esto condiciona también a deterioro inmunológico. Y lo que veíamos en el adulto joven, los virus multiresistentes también son una realidad en el adulto mayor. El abuso de medicamentos, las enfermedades de base, la mala alimentación, hacen que estos virus ya, que eran reconocidos en nuestro sistema inmunológico, pues ya no sean tan eficientes y estén generando precisamente baja respuesta inmunológica y complicaciones a corto plazo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver por acá. Vamos a ver qué nos dicen. Nos dice el señor Pedro Vélez. Buenas noches, doctora. Agradecerle por tan excelente conferencia. Muy amable, señor Pedro. Tengo un familiar, un niño de 6 años. El niño en el día pasa normal, pero siempre en las noches despierta a los papitos con mucha tos, a veces con flema o seca. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, señor Pedro, aquí hay que analizar dos situaciones. Es un infante ya maduro, digamos que a los 6 años uno ha superado en muchas ocasiones el tema del reflujo, aunque yo no lo descartaría del todo, yo atendería esa parte intestinal y lo vamos a ver más adelante cómo es importante, señor Pedro, trabajar la parte intestinal para disminuir inflamación crónica persistente a nivel de vía aérea y definitivamente atender la parte alérgica teniendo en cuenta que durante la noche, por bajar la temperatura, el aire es más seco, esto genera aumento del tamaño de las mucosas y ahí se genera obstrucción tanto de nariz, garganta y bronquios. Entonces, si el chico tiene una base alérgica, pues hay que tener en cuenta que el manejo de la misma hace
que disminuya la inflamación, aumente su reactividad inmunológica y vaya cediendo la tos. Entonces hay que analizar esas dos situaciones, que no haya reflujo o síntomas digestivos, señor Pedro, y por otra parte, necesariamente descartar esa respuesta alergénica o de hipersensibilidad que puede estar de base en muchos niños y persiste hasta la adolescencia. Nos escribe, permítame, la señora Sandra Milena: doctora, buenas noches, ¿qué le podemos dar a los bebés antes de vacunar para prevenir la fiebre en vez de la acetaminofén? Bueno, cuando son muy bebecitos, bebecitos entiéndase como menores de 6 meses, son chiquitos que deben manejarse solo con la prescripción del pediatra, y la prescripción del pediatra es acetaminofén, Dolex, bueno, lo que siempre se medica. De 6 meses en adelante, Sandra, sí le podemos suministrar una esencia floral, que es el Pelargonium sidoides. Le damos 3 gotas cada 12 horas porque es preventivo y vamos a observar cómo reduce el malestar. Aunque es importante que entienda, Sandra, que la respuesta febril postvacunal es de reconocimiento inmunológico, o sea, el cuerpo reconoció eso que le aplicaron y lo adaptó inmunológicamente. Como son bajas dosis del virus o pedazos de membrana o son fragmentos virales, esto genera precisamente que el infante, después del reconocimiento inmunológico, pues guarde esa memoria y quede allí. Entonces la fiebre es molesta y uno como papito no quiere que el niño esté con moquito, ni con fiebre, ni con llanto, pero mmm, hace parte de la respuesta inmunológica. Entonces, tranquilita. Pero igual, a partir del 6.º mes, Protergonium, que es el Pelargonium sidoides, esencia floral, 3 gotas cada 12 horas, y le hacemos una secuencia de consumo, pueden ser unos 5, 6 días. Bueno, muy bien. Por acá tengo otra preguntita de la señora Ángela Mosquera. A una paciente que es hipertensa y que tiene diabetes controlada, ¿puede darle Glifatopatic? Sí, Ángela, es un suplemento dietario que no tiene ninguna contraindicación, tiene 2 setas de hongos, que son el reishi musro, y tiene además elementos como vitamina C de la cereza acerola, tiene el propóleo, el embrión de pato, no tiene ninguna contraindicación. Puede suministrarlo en fases agudas de la gripa, una cápsula cada 12 horas por 10 días, o de manera preventiva hacerlo el esquema una diaria. Cuando es preventivo, una diaria por 20 días, o cuando están los síntomas, una cápsula cada 12 horas por 10 días. Nos dice la señora Litza: doctora, mi hija desde el nacimiento tenía un sistema inmunológico muy débil y se enferma mucho. ¿Hay algo que pueda darle para fortalecer el sistema inmunológico? ¿Qué edad tiene la nena, Litza? Es muy importante para mí saber qué podemos hacer. Y ahorita que pasemos las diapositivas van a ver la clasificación: niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. La señora María Cristina nos dice: buenas noches, doctora, una paciente con Alzheimer y cuadros de agresividad, ¿cómo la podemos tratar? Ella ya está medicada. Bueno, María Cristina, primero no le vamos a suspender su medicación de base. Todo lo que vamos a hacer es terapia complementaria. Vamos a darle comida al cerebro y vamos a ayudarle a su reactividad emocional. El primer recurso es el Nutricervoquin, que es la fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, inositol, omega 3, omega 6, L-carnitina, vitamina C y polifenoles de la uva para mejorar circulación. Este es un nutriente cerebral, no se contraindica con la medicación de base, y le vas a dar inicialmente una cápsula en el desayuno y después de la primera semana una cápsula con el desayuno y el almuerzo. Observamos cómo se adapta al Nutricervoquin. Asociado vamos a darle el esquema, que es un kit, viene el kit Neutraneuraquin con el rescate, el ansiojón y el somniaquin. El ansiojón le vamos a poner 4 aspersiones debajo de la lengua en la mañana, 8 de la mañana, 12 del mediodía. El rescate se lo vamos a dar a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche, y el somniaquin le vamos a dar tipo 8:30 y 9:30 de la noche. Este esquema le va a ayudar a estar más tranquila, a pensar y además a resetear, más bien, a que se reseteen un poco esas emociones, porque es que la agresividad del Alzheimer es muchas veces porque no sabe con quién está, quién la está manejando, quién la está atendiendo, y también mucha frustración porque se le olvida, porque no sabe a veces dónde está. Entonces, ese kit Neutraneuraquin le va a ayudar bastante a pues obviamente a la adaptación, sobre todo emocional y neurológica. El señor Hugo nos dice: buenas noches, doctora. Hugo de Bucaramanga.
Nuestro Proxaquín como antioxidante nos puede ayudar también para la fatiga y el cansancio y el agotamiento como coadyuvante vitamínico. Claro que sí, señor Hugo, es un mega alimento. El Proxaquín, además de aportar toda esa cantidad de antioxidantes que hemos promovido, que son los taninos, flavonoides, las proantocianidinas oligoméricas, también tiene un balance positivo de complejo B, es un balance positivo de elementos como vitamina C. Y si yo les digo a ustedes de cuál complejo B, sería vitamina B1, B6, B12 en alta proporción, vitamina C, y tiene además vitamina D y complejos antioxidantes adicionales como el licopeno. O sea que es extraordinario para nutrición cerebral, para fatiga y cansancio. Muy bien, con mucho gusto, Ángela. Nos dice la señora Carmen. Doctora, buenas noches. Tengo un bebé especial de 12 años, sufre mucho de alergias. Ella toma ácido valproico, además le da seguido amigdalitis, también sufre de anemia, pero como es especial es difícil darle cualquier cosa. Entonces, primero, bueno, es muy importante atender la parte neurológica, así la nena esté medicada, vamos a darle el Nutricervoquin, es un elemento que si viene en cápsulas, todo lo que yo te pueda sugerir, si viene en cápsulas, lo diluyes en una cucharita de jugo y se la suministras. Lo importante es que ella pues no vayas a tener como incomodidad y además ella no va a sentirse vulnerada por suministrar una cápsula. Entonces lo puedes diluir en jugo, una capsulita, una cucharita de jugo. También es muy importante suministrarle vehículos como spray o gotas en donde tú puedas hacer una mezcla en agua, pero siempre nutrirla. Ahorita vamos a ver, ella ya está en la etapa de la adolescencia, entonces podemos darle apoyo en el esquema que vamos a ver más adelante. Ya vamos a empezar a hacer la revisión por los esquemas. Permítame un momento, por favor. Muy bien. Ahora, mire un concepto novedoso, a mí me gusta el concepto de la psiconeuroendocrinoinmunología, que es el eje fundamental de la medicina integrativa, sigue siendo uno de los parámetros para establecer terapias bien completas en el paciente, para que sean terapias que atiendan toda la psicodinamia del paciente, todo su complejo emocional, su parte mental, y que también desde ahí, desde esa perspectiva, se den direccionamiento a la respuesta inmunológica y endocrina. Entonces, miren esto, este es el estrés que lo vimos y yo diría actualmente estrés viven los niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Entonces, esto es muy importante atenderlo y con el estrés vienen otras situaciones como el tabaco, el alcohol y también la sobrecarga de todo lo que tiene que ver con, bueno, fluctuaciones nutricionales, porque aquí yo diría, en la mayoría de los pacientes no hay un solo riesgo, hay una suma de riesgos. Ahora, miremos acá. El sistema nervioso aumenta respuesta adrenérgica. Esto altera la función cardiovascular, circulación periférica. Después veamos aquí lo que les decía, el cortisol. Hay una respuesta de estímulo adrenérgico, sobre todo de la glándula suprarrenal, y también hay una respuesta supresora inmunológica mediada por el cortisol. Miren qué pasa con el estrés, tabaco, alcohol y todo lo que estamos viendo en la actualidad. Se aumentan células que se comportan como elementos proinflamatorios, que bien nos sirven como respuesta inmunológica inicial de fase aguda, pero resulta que con el tiempo se vuelven agresoras porque al inflamar generan mediadores como la ciclooxigenasa, una sustancia que se llama la óxido nítrico sintetasa, que es una enzima que puede destruir cualquier célula y genera una respuesta anormal del sistema inmunológico. Todas estas en sinergia pueden generar cambios a nivel cerebral,
endocrino u hormonales y una supresión inmunológica. Y aquí es donde se presenta la enfermedad. Entonces debemos entender que la enfermedad no es simplemente que venga un virus y listo, y entonces que cambie el clima y ya, no. ¿Cómo está mi sistema inmunológico? ¿Cómo está el sistema endocrino? ¿Y cómo está precisamente el sistema nervioso, hormonas y respuesta inmunológica? Todo es una cadena funcional multiorgánica y así debe interpretarse, y por eso no es que usted, si le dio el moquito, entonces vaya, tómese la cetiricina, la desloratadina o el acetaminofén, sino cuestiónese cómo está manejando usted su sistema multiorgánico, cómo están los diferentes sistemas y también qué hacer para optimizar la respuesta inmunológica. Es lo que hoy les propone Hacking de Francia, se llaman adaptógenos inmunológicos. Todos los recursos de Hacking de Francia readaptan la respuesta de su sistema inmunológico. Si usted tiene memoria inmunológica, pues nuevamente active eso que usted adquirió en la infancia, esas proteínas que eran vigilantes para estimular las células inmunológicas y que usted por el tabaco, la mala alimentación, pues suprimió. Entonces aquí se trata es de despertar. Esta es la fase digamos, de respuesta inmunológica. Uno la adquiere de manera natural, cuando se le pegan los moquitos del amigo, cuando generamos contacto, esa es la respuesta natural. Perdón, la respuesta natural es la que nos pasa de manera primaria por la leche materna, y ahora la adquirida es la que puede generarse por contacto de enfermedades o por vacunas, que es la de tipo artificial. Veamos ahora, por aquí, están haciendo aquí un momento, me están haciendo un planteamiento, ya estoy abriendo. A ver, esta pregunta. Bueno, me dice la señora Joana, buenas noches, tengo un bebé de 15 meses, a veces no duerme en el día y se acuesta tipo 9 de la noche, ¿es normal? ¿Qué le puedo dar? Mm, bueno, digamos que los nenitos de 15 meses ya están muy estimulados, ¿no? Ya son chicos que todo lo escucha, todo lo cogen y viven al ritmo de los adultos. Sí es raro que no duerma, es importante que él concilie unas 2 horitas durante el día, eso le ayuda a estar un poco más tranquilo, a que se pueda enfocar en las actividades. Yo no le daría nada durante el día para dormir, ¿no? Eso debemos procurarlo como hábito. A veces hay mucha actividad en el hogar, entonces por eso mantienen muy despiertos, pero la idea sí, Joana, y esto es algo que tienen que hacer en familia, y es a las 7:30 de la noche empezar a apagar todo, apagar un televisor y todo el mundo se fue a dormir. Y se tiene que empezar a establecer un hábito. Si él no duerme en horas del día, durante el día, tiene que dormir temprano en la noche, tipo 7:30, 8, ya estar fundido y por lo menos estar derecho hasta las 7 u 8 de la mañana. Pero es muy importante que todos establezcan el hábito de dormir temprano. Después de que tú estableces el hábito, ya los adultos pueden seguir su rutina y el niño se va a seguir durmiendo temprano. Pero esto no es de un día. Esto hay que hacerlo durante 6 meses. El niño va a llorar, va a estar incómodo, ustedes van a dejar de ver la novela, van a estar todos en penumbra, van a dejar de hacer sus actividades, pero así se generan los hábitos. Si ya el niño no duerme así, tenemos el recurso del Somniaquin, que es una esencia floral extraordinaria. De 6 meses en adelante podemos utilizarla con tranquilidad hasta los 100 años y nos ayuda en el proceso de conciliación de manera natural del sueño. 4 aspersiones, puedes diluirlas en 4 oncitas de agua y se las suministras a las 7 de la noche y el niño empieza a, digamos, sintetizar elementos a nivel cerebral que le ayudan a conciliar de manera natural el sueño. Bueno, nos dice el señor Carlos. Buena noche. ¿Cómo podemos tratar a una persona en el caso de un adulto que cada que se levanta presenta una especie de irritación en el ojo izquierdo solamente y algo de piquiña, acompañado de lagrimeo, solo por ese ojo, y de una especie de resfriado con producción de moco transparente? Tan solo se presentan estos síntomas desde que se levanta hasta más o menos media mañana, porque a eso el mediodía ya no tiene ningún síntoma, aunque tan solo en algunos casos presenta el ojo irritado todo el día. Bueno, es muy importante, señor Carlos, que en este caso se consulte al oftalmólogo. El adulto mayor
es importante descartar glaucoma u otras afecciones. Así parezca inflamación de las mucosas, así parezca como malestar, hay que hacerlo revisar. Y después de que se haya descartado una patología intraocular o una patología del nervio óptico, podemos aumentar su respuesta del sistema de defensas. Aquí sí, ya decimos, no, probablemente es como una alergia que está haciendo a algo, entonces se le empieza a atender su sistema inmunológico. Pero lo prioritario en este caso, Carlos, señor Carlos, es importantísimo atender primero una situación oftalmológica de riesgo que puede estar sucediendo en el adulto. Doctora, el doctor Hugo, perdón, doctora, soy comercial de esta ciudad. Un doctor me preguntó hoy que por qué la mayoría de nuestros productos de laboratorios Hacking vienen en presentación de spray y muy pocos en comprimido y cápsulas como otros laboratorios. Bueno, en tema de cápsulas, lo tenemos en suplementos y fitoterapia. Todos vienen en cápsulas y precisamente es por el estándar de concentración y sinergias. Los spray es porque nuestra especialidad también son las esencias florales, que así la ley como lo exige, en esencias florales se deben presentar líquidas, es como mejor se conserva la alcoholatura, aunque es baja, o sea, es muy suave, pero conserva mucho más el principio activo, teniendo en cuenta que las esencias florales tienen unas diluciones de la D1 a la D4, necesitamos conservación de principio activo y así se mantienen mejor. Hacking ha preferido esta presentación por facilidad de suministrarlo, por poderlo mezclar en agua, esa es nuestra tendencia y así también cuando hacemos los estándares microbiológicos se conserva mucho más la pureza y la carga de principio activo. Ese puede ser, Hugo, un argumento importante para el médico. Nosotros sí, yo pienso que la línea en este momento ha crecido muchísimo. En cápsulas está el Imuproterquín, el Encidófilus, está el Cardomarín, el Palmetto Suis, el Artropatic, todos están, los suplementos y fitoterapia, todos están en cápsulas y eso para ti y para el médico es garantía de concentración. Bueno, nos dice la señora Lina, ¿qué se le puede recomendar a una adolescente con síndrome de intestino irritable? Bueno, hay que manejar dos conceptos, la parte neurológica y la parte digestiva. Siempre, siempre, siempre se deben manejar las dos, nunca aislados. Me gustaría conocer el caso, no sé en qué ciudad estés, pero siempre hay que conocer a los pacientes. Es así, yo digo que abiertamente en un síndrome de intestino irritable no hay una pasta para mejorarlo, sino es la integralidad de un tratamiento, pero digamos en fase inicial podrías iniciar el kit Neutra Neuraquin con el ansiojón rescate Isomiequin y hacerle un esquema con el Encidófilus hasta que, si de pronto no estás en esta ciudad, lo vea un médico cirujano con especialista en medicina integrativa y este le pueda dar una guía terapéutica mucho más integral. Bueno, nos dice la señora María Cristina, doctora, mi hija presentó mucha tos y congestión. La traté con Brontostic y Alerjón, pero le quedó una tos que le da en la noche. ¿Qué edad tiene la nena, señora María Cristina? Si solo es nocturna, hay que mirar qué está pasando. Nos dice la señora Joana, muchas gracias, doctora, él duerme toda la noche, solo que me preocupa a veces que no duerme en el día. Si duerme toda la noche, está muy bien. Mínimo 10 horas continuas es extraordinario en los chiquitos ya de 15 meses. La señora Sandra Miller nos dice, doctora, yo quiero saber por qué los niños les da desde pequeño estreñimiento o fibrosis quística. Bueno, son dos situaciones diferentes, ¿no? La fibrosis quística es una condición genética muy complicada, en donde hay una sobreproducción de una proteína y esto genera la fibrosis quística. Diferente es el estreñimiento, que el estreñimiento puede ser funcional, puede ser por las leches de tarro, puede ser por la baja proporción de fibra, puede ser alteraciones anatómicas. Entonces, lo más importante aquí, Sandra Milena, es descubrir la causa, muy importante. Doctora, 23 años tiene la persona que está presentando tos y congestión. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos? Si es 23 años, no es 23 meses, ¿no? 23 años, por favor, me, me gustaría tener el datico claro porque, a ver, aunque en ambos casos la tos nocturna puede estar asociado a reflujo gastroesofágico, es mucho más probable en un adulto joven de 23 años. Entonces, si hubo una crisis, digamos, infecciosa y de base había una alergia y la tos no resuelve, hay que hacer un esquema
de 3 meses con el alergón, pero se debe implementar el esquema gastropatic para hacer drenaje digestivo, una limpieza de la boca al ano, 4 puffs debajo de la lengua antes de cada comida, se hace con el gastropatic y se deja el esquema Ensidófilos, una cápsula en medio de las comidas y se hace un esquema por 8 semanas. Esto nos ayuda a disminuir los procesos inflamatorios a nivel intestinal y esto como ventaja va a presentar el paciente una mayor respuesta a nivel inmunológico y menor carga inflamatoria. Esto es muy importante para los pacientes con reflujo, tos crónica y respuesta alergénica. Más o menos así se comporta nuestro sistema inmunológico. En la médula ósea, o sea, en la profundidad de los huesos largos, se sintetizan nuestras células inmunológicas. Hay esta célula, una célula mieloide de la cual salen los glóbulos rojos que llevan el oxígeno, las plaquetas que tienen que ver con coagulación y un grupo de células que tienen que ver con respuesta inmunológica, los basófilos, los mastocitos, que son los que tienen que ver con las alergias, eosinófilos y mastocitos tienen que ver con alergias, los macrófagos, que son los que salen a comerse los virus en primera línea, los neutrófilos para bacterias, y estas que son las que presentan los bichos o los agentes infecciosos al resto del sistema inmunológico y generan la memoria inmunológica. La célula madre que tiene que ver con el sistema inmunológico de respuesta celular son los linfocitos B que producen las proteínas plasmáticas de comunicación inmunológica y los linfocitos T que son los que destruyen las células infectadas. Esta es nuestra respuesta inmunológica, a estas son las que debemos atender y estimular para mantener una óptima respuesta en nuestro sistema de defensas. Hablemos entonces de los esquemas para nuestros chiquitines, para nuestros niños de 6 meses en adelante, de 6 a 10 meses, a 10 años. Vamos a hablar de los esquemas. De 6 meses a 10 años, la prioridad es activar el sistema inmunológico. Por eso el número 1 aquí es la vacuna Homeococcino. El Homeococcino es la estrategia homeopática del lisado de corazón e hígado del pato Anas barbarie, del cual se extraen estos elementos, que son citoquinas, pirógenos, interferones y factor de necrosis tumoral alfa. Estos elementos son los que trae el Homeococcino y son los que ingresan al cuerpo del infante y del que lo consume, porque también lo puede consumir el adulto joven, adulto mayor, y lo vamos a ver. Pero en el caso de los niños que están expuestos a vacunas, que sus amiguitos les están pasando las infecciones o que el cuidador también se las está pasando, necesitamos fortalecer el mecanismo de respuesta inmunológica inicial. Esto lo hacemos con el Homeococcino, que viene en presentación por 6 frascos con microglóbulos o por 3 frascos. De manera preventiva recomendamos un frasco diario, diluido en la boquita. Tiene que diluirlo, tiene que chuparlo para que pueda desprender el impregnado inmunológico, el impregnado homeopático, y este se genera un esquema diario por 12 días, o sea, serían 2 cajas, o cuando ya el chico está con la sintomatología, un frasco de microglóbulos diluidos en la boca cada 12 horas por 6 días. Este es el esquema de vacunación o despertar inmunológico, gracias a las citoquinas, pirógenos, interferones y factor de necrosis tumoral alfa. Un segundo aliado de vacunación del Homeococcino para nuestros chicos es la protección digestiva. Permítame un momento, me están escribiendo por acá, no sé si de pronto hayan fluctuaciones del sonido, permítame por favor. Bueno, el Ensidófilos entra aquí como una especie de activador inmunológico intestinal. Si nosotros manejamos esa respuesta inicial de los chiquitines que está enfocada en sus probióticos, créanme que más del 70% de esa respuesta inmunológica se va a activar. Es por esto que miren el factor de riesgo. Este es un factor de riesgo que lleva a que estos chiquitines desde el nacimiento hasta toda su vida puedan tener
Estreñimiento, diarreas crónicas, intolerancias, vulnerabilidad inmunológica, son estas llamadas leches maternizadas las que generan realmente un deterioro multiorgánico en el niño. Por eso debemos apoyarlos intestinalmente. Muchos han estado sometidos a este tipo de alimentación y es por esto que la segunda estrategia después de la vacunación con el homeococcinum es el encidófilus. El encidófilus, que son 10 millones de unidades formadoras de colonias con tecnología de esporas que se suministra al niño, se abre la cápsula, se le diluye en jugo y se le suministra en medio de cada comida. Cuando son chicos ya grandecitos, de 2 años en adelante, dejamos la dosis de 3 veces al día, de 6 meses hasta, yo diría, del año en adelante, del año a los 2 años. Este esquema puede ser una cápsula diluida en jugo una vez al día en el desayuno y créanme que los chicos van a estar con respuesta inmunológica óptima y también con equilibrio intestinal. Permítame un momento, por favor. Permítame un momento, por favor. Muy bien. Esquema Encidófilus. De año, el primer año hasta los 2 años, una cápsula diluida en jugo con el desayuno y de 2 años en adelante hacemos un esquema de óptima dosis, que es una cápsula diluida en jugo en medio de cada comida. A partir de los 5 años ya los chicos tienen deglución efectiva, entonces ya le damos las capsulitas no diluidas, sino directamente en la boca 3 veces al día. Protergonium, y esta es la última tecnología de Hacking de Francia. El Pelargonium sidoides es un elemento que en fitoterapia se ha rotulado como el antiviral más eficiente. Cuando están empezando los síntomas, es el Protergonium el que da respuesta inmunológica inmediata para inhibir la replicación del virus, tanto en la mucosa como a nivel sanguíneo. El Pelargonium sidoides se ha evidenciado en herpes zóster, en herpes tipo 2, en VIH y en virus como los que generan la gripa y la influenza. El Pelargonium sidoides se utiliza en fase aguda y se utiliza también en fase preventiva. Me explico. Empezó el chiquito con fiebrecita, con malestar general, 20 gotas diluidas en un poco de agua cada 12 horas por un esquema de 30 días. Que a los 2 días ya no tenía nada, continúe fortaleciendo el sistema inmunológico. Se puede suministrar de los 6 meses hasta los 100 años, no tiene contraindicaciones, no se presentan efectos colaterales con medicamentos ni con enfermedades de base. Lo importante del pelargonio precisamente en este momento, en la etapa de la infancia, es su seguridad, eficiencia y eficacia. ¿Y cómo lo logra? Miren esto. Los inmunomoduladores del pelargonium sidoides, que es el principio activo del protergonium de Hacking de Francia, aumenta la inmunoglobulina A en saliva, aumentando la respuesta dinámica inmunológica. Llama a los macrófagos para que estas células inmunológicas se coman los bichos y los saquen de nuestro cuerpo. Aumentan la interleuquina 6 en suero, que aumenta a su vez también los macrófagos para el consumo de estos elementos infecciosos y también tengan rápida eliminación de nuestro cuerpo. Y por último, este pelargonium sidoides aumenta la interleuquina 15 en mucosa, tanto en mucosa nasal como en la región de la orofaringe. Esta interleuquina 15 aumenta las células T y las células natural killer, que se llaman asesinas naturales, porque destruyen las células que ya están siendo invadidas por los virus para que no haya replicación secuencial de este virus y usted resuelva los síntomas rápidamente. Es un esquema, el protergonium, de 20 gotas en medio vaso de agua. Se hace un esquema cada 12 horas durante 30 días después de que aparecen los síntomas. Puede tomarlo el chiquito a partir de los 6 meses y hacer un esquema continuo
cuando resuelvan los síntomas, y también si el paciente continúa con recidivas, pues ahí vamos a armar sinergias de despertar inmunológico, pero en el primer esquema, que son entre 24 y 72 horas, la resolución de los síntomas está casi entre un 60 y un 85%. Este es el esquema ya en casos especiales. Quiero que tengan en cuenta vacunación con el Pneumococcinum, protección intestinal con el Encidófilus y el esquema para la infección aguda con el Protergonio. Esto ya es si los chiquitos presentan de base alergias, si tienen rinitis alérgica, hiperreactividad bronquial, si tienen dermatitis, bueno, en fin, que tengan un cuadro de base que hable de inflamación crónica persistente. Aquí tenemos que manejar la alergia, aquí tenemos que manejar la respuesta inmunológica y por eso el alergón. El alergón es el modulador inmunológico que ayuda a reducir precisamente esa respuesta alergénica, reduce el tamaño de las mucosas y trabaja sobre los mastocitos. Las células que producen la histamina, que es la hormona que inflama, son los mastocitos y aquí es donde trabaja el alergón. El esquema de alergón con Immunoprotection, que yo se lo he dicho y sé que muchos de los que están en esta conferencia me han escuchado, el Immunoprotection es volver a lactar el infante. Tiene colostrum bovino liofilizado, que es la memoria inmunológica del bovino, tiene inmunoglobulina G, tiene lactoferrina y somatomedinas, que son elementos que ayudan a despertar el sistema inmunológico, a despertar la memoria inmunológica. Y aquí en los chicos está como esquema de base en procesos de inflamación crónica persistente. Se hace un esquema por 3 meses, alergón, 4 aspersiones debajo de la lengua 3 veces al día, asociado al Immunoprotection, una cápsula 3 veces al día. Si el chico es menor de 5 años, vamos a diluir la cápsula en un poco de jugo y se la suministramos 3 veces al día. Un esquema, se lo repito, no menor a 3 meses. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta del esquema de los chiquitines? Muy bien, por acá hay un cuestionamiento. Muy bien. Bueno, me dice la señora Luz Estela. Buenas noches, doctora. Excelente conferencia. Grifatopatic, excelente. Sube las defensas y elimina problemas respiratorios con el Brontostick. Muy amable, Luz Estela, por su comentario. Muchísimas gracias. Efectivamente, en resfriado o en fase aguda del resfriado común, esta sinergia del Grifatopatic, que tiene vitamina C, que tiene el embrión de pato, las setas de hongo, que son estratégicas para despertar inmunológico, y un drenador como el Brontostick es excelente para disminuir el depósito de mucosas, que es lo que hace que se perpetúen estos resfriados. Nos dice la señora Noris: doctora, buenas noches. Mi pregunta es si una persona presenta dolor de cabeza constantemente, de la misma forma por el lado izquierdo de la nariz, ¿es síntoma de sinusitis? Es probable. La sinusitis se manifiesta con cefalea frontal o también con cefalea que al presionar la región maxilar puede exacerbarse el dolor. Entonces, sería importante descartarla, Noris. Entonces, la invito a que el paso a seguir sea: el examen más básico es una serie de senos paranasales. El examen ideal para mirar no solo que haya sinusitis, sino cuáles son los senos paranasales afectados o si hay pólipos, es un TAC de senos paranasales. Ese es el examen ideal y ahí llegamos al diagnóstico y podemos hacer un enfoque terapéutico. Me preguntan, la señora Margarita, 2 cajas cada cuánto. Del esquema Homeococcinum, supongo, porque el esquema, para que sean 2 cajas, se hace el esquema de vacunación. Vacunación es cuando el paciente está sano. Un frasco con microglóbulos diluidos en la boca diario por 12 días. Esas serían 2 cajas. O se hace el esquema cuando está con gripa, cuando está con los síntomas, un frasco con microglóbulos diluido en la boca, los microglóbulos, cada 12 horas por el esquema de 6 días. Bueno, la señora María Cristina nos dice: doctora, disculpe, ¿uno cada 12 horas por cuántos días?
El Homeococcino, cuando están en gripa, se hace un esquema de un frasco con microglóbulos diluido en la boca diario por 3 días y si es el Grifatopatic, es una cápsula cada 12 horas por 10 días. Embarazadas y lactantes lo pueden tomar por exigencia del INVIMA, el INVIMA y bueno, y todos los que trabajamos en salud, las embarazadas y las lactantes deben consumir solo lo que prescriban. Es muy importante, sobre todo las embarazadas en donde existe una etapa de riesgo durante todo el embarazo que debe atenderse solo con prescripción médica. No porque esté contraindicado, no porque le haga daño, sino porque son poblaciones de riesgo que debe atenderlo precisamente un médico que lo prescriba y que asuma la responsabilidad de lo mismo. La señora Sandra nos dice, doctora, ¿una mamá lactante puede tomar el INMU si tiene anemia? El inmunoproterquín no sirve para la anemia, no está indicado. Lo puede consumir la embarazadita o la mamita lactante siempre y cuando esté prescrito, ¿sí? Porque la lactancia no es que esté contraindicado, sino que debe en esta fase estar prescrito, observándola, cómo le va, qué más está tomando y poderlo prescribir sin ningún problema. La señora María Berta Gómez nos dice, permítame en un momento, voy a corregir algo de sonido acá, por favor. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo me escuchan? Por favor, por acá, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan? Muy bien. Dice la señora María Berta, nos dice, doctora, ¿el echinacoxis está contraindicado en pacientes con asma? No, no está contraindicado. Se hacen ciertas advertencias en pacientes con hipersensibilidad, pero no es una contraindicación absoluta. El paciente con asma es un paciente que de base tiene ciertas alergias, entonces hay que documentar cuáles alergias, pero los echinacóxidos no, o la echinacea purpúrea, que este es rizoma de echinacea purpúrea, no está contraindicado. En ocasiones con los fitoterapéuticos, como es el caso del saopalmeto, la echinacea, el cardo mariano y el arpagofito, pues el INVIMA, por ser un fitoterapéutico, exige colocar todas las contraindicaciones que las comisiones de medicamentos tienen como advertencia, pero realmente en el caso de los echinocóxidos con el paciente con asma no hay una contraindicación absoluta. La señora Marta nos dice, buenas noches, hace 20 días me operaron de sinusitis porque presentaba dolor en el ojo y en la cabeza y el TAC apareció. He tenido dolor en el ojo en estos últimos días. ¿Qué tratamiento natural me podría ayudar? Bueno, es muy importante, señora Marta, trabajar en el proceso inflamatorio, digamos que postquirúrgico es normal, hasta 8 semanas. Usted puede tener síntomas asociados con la cirugía porque está en el proceso de, digamos, reorganización funcional las mucosas, porque está cicatrizando, en fin. Entonces es muy importante, muy importante que establecer un esquema que promueva la buena cicatrización y también controle la inflamación. Yo diría, de Hacking de Francia podría sugerirle, señora Marta, dos. El Sinus TIC como drenador, serían 4 aspersiones en la mañana, 4 aspersiones al final de la tarde del Sinus TIC, que tiene la Liuncepa, el Hidrastis y el eucalipto, que le van a llevar a desinflamar, a drenar, y también le recomendaría, por efecto inflamatorio y preventivo, el Protergonium. Es el Pelargonium sidoides, 20 gotas diluidos en medio vaso de agua cada 12 horas. Nos dice la señora Caterine, buenas noches doctora, tengo una niña de 7 años que ha presentado
como cistitis, le arde y le duele al orinar. Empecé el Uropatic, ¿le puedo dar Crambiotic o qué más le puedo suplementar? Sí, es prioritario, Caterine, realizarle a la niña un urocultivo y un parcial de orina para descartar infección bacteriana y qué tipo de bacteria. Y le puedes realizar el esquema con el Crambiotic por los 7 añitos, una cápsula diaria por 14 días. Pero le vamos haciendo los exámenes, el parcial de orina y le vamos haciendo el urocultivo. Nos dice la señora Angie, doctora, buenas noches, ¿el lechinacoxio está contraindicado en personas asmáticas? No, no está contraindicada, hay advertencias generales y hay advertencias absolutas. En el caso de la contraindicación en personas con hipersensibilidad o alergias específicas, puede decirse, pero no está contraindicado de manera absoluta. Bueno, hablemos ahora de nuestros adolescentes. Entonces aquí viene y está la especificación del producto inicial. Recuerden que los chicos trabajábamos en memoria inmunológica, en despertar memoria inmunológica, entonces el homeocoxinum, aquí en nuestros adolescentes debemos trabajar con respuesta inmunológica. Recuerden que ellos están expuestos por la mala alimentación, algunos por hábitos tóxicos como alcohol, tabaco, alucinógenos, otros por el tema deportivo, que hacen natación, que hacen fútbol, entonces están más expuestos a ciertos contaminantes, entonces los echinacóxidos van a ser el primer elemento de reacción frente a infecciones. Empezó con el malestar general, con los moquitos, con el dolor de cabeza, aquí está. El extracto estandarizado de Echinacea purpúrea, 250 miligramos, viene en sobre para restituir, se prepara en agua tibia, se diluye el sobre y se le suministra, si están muy agudos los síntomas, un sobre cada 12 horas por 7 días. Ojo, un sobre cada 12 horas por 7 días si está muy agudo, si están muy severos los síntomas. Si es una fase inicial, si está más bien tranquilito, pues dejamos un sobre en la noche por 7 días y observamos. Ya si el chico resuelve el cuadro, lo saca rápidamente los echinacóxidos, pensamos en qué puede estar fallando. Entonces, si son malos hábitos nutricionales, si son hábitos tóxicos, si es el tema de la tecnología, se está vulnerando su memoria inmunológica, entonces aquí hay que volver a lactar a este adolescente, hay que volver a dar material primario de sistema inmunológico. Y esas son las inmunoglobulinas del Immunoprotein. Aquí está la inmunoglobulina G, está la somatomedina, que va y le toca la puerta al sistema inmunológico y le dice, mire, por aquí es la cosa, así debemos atender a este adolescente y nuevamente hacemos despertar inmunológico en este chico. El Immunoprotein es un esquema que debemos llevar a cabo por lo menos durante 4 semanas. Se hace un despertar inmunológico durante unos 30 días, 4 semanas, una cápsula 3 veces al día. Es el esquema regular de Immunoprotein, que son 200 miligramos por cada cápsula de colostrum bovino liofilizado. El colostrum bovino liofilizado es alto contenido de inmunoglobulina G, que es memoria inmunológica, y somatomedinas de despertar inmunológico. Homeocoxinum, si ya queremos hacer prevención en nuestros chicos, vamos a promover el esquema vacunal inicial, que es el homeocoxinum rico en pirógenos, citoquinas, interferones y factor de necrosis tumoral alfa. Aquí ya estaríamos haciendo un esquema para prevenir esa recaída. Dirían ustedes, pero entonces se parece mucho a la memoria inmunológica. La memoria inmunológica es ir a la profundidad de la respuesta inmunológica. El homeocoxinum es trabajar en que hayan vigilantes circulando en la sangre para prevenir cuadros infecciosos. El homeocoxinum de manera preventiva, recuerden, es un frasco con microglóbulos diluido en la boca diario por 6 días como esquema preventivo o 12 días si ha salido el adolescente de un cuadro infeccioso, entonces queremos reforzar su sistema inmunológico. Ese es el homeocoxinum como esquema de prevención a largo plazo para el adolescente.
Miren acá, se parece mucho el esquema del adulto joven, el esquema del que está sedentario, del que está sobrecargado de estrés, del que está tirando su sistema inmunológico al piso por los malos hábitos o el contexto tóxico. Entonces, en el adulto joven que tiene que salir a trabajar, que tiene que seguir con el día a día con sus hijos, pues resolver los síntomas a través de estimular el sistema de defensas es la primera estrategia. Chinacóxidos, 250 miligramos de chinasia purpúrea, ya lo dijimos, síntomas severos, un sobre diluido en agua tibia en la mañana, en la noche, por 7 días, y si son síntomas de leve a moderados, un sobrecito en agua tibia en la noche por 7 días. Es porque necesitamos activar las defensas y resolver los síntomas. Esa sería la estrategia. Resolver síntomas a través de despertar el sistema inmunológico. No es una loratadina, no es un acetaminofén, no, es un despertar inmunológico muy estratégico porque es con interleuquinas, sobre todo la interleuquina 6 y el interferón alfa, que trabajan en activación inmunológica. Esta es la proporción de chinasia purpúrea estandarizada. El hecho de estar estandarizado y tener un porcentaje muy importante del ácido clorogénico reduce los efectos colaterales y las contraindicaciones. Bueno, por acá nos están preguntando la señora Luz que en qué examen se da cuenta si las defensas son bajas. Bueno, entonces muy fácil, es un hemograma, van y se toman un hemograma, las defensas por debajo de 5.000 ya están bajas. Lo ideal es de 5.000 a 10.000, ese es el rango normal de los leucocitos, o sea, usted se saca el hemograma, perdón, y mire cómo está el nivel de leucocitos, y los leucocitos le van a salir, si están normales, por encima de 5.000 hasta 10.000, y si están por debajo de 5.000, atienda su sistema inmunológico. El señor Hugo nos dice, doctora, muy fácilmente podemos combinar el tratamiento homeocoxinum con echinacóxidos. Sí, en todos los casos. ¿Por qué? Porque el homeocoxinum es la profundidad de la vacunación inmunológica. Usted está dándole al paciente citoquinas, interferones, factor de necrosis tumoral alfa para que él despierte su sistema inmunológico y se quede así a largo plazo. Esa es la promesa del homeocoxinum, que usted lo está vacunando para protección. Ah, no, es que yo me tomé el homeocoxinum y a los 2 meses me dio moquitos. Ah, es que usted le puede dar moquitos, por supuesto, pero no se le van a complicar porque su reactividad inmunológica va a estar muy bien. Entonces, de eso se trata, de protección y memoria inmunológica. Y con lechinacóxidos, pues genial para salir de fase aguda también. Muy bien. En el adulto también hay que crear ciertos hábitos de protección y de los que más me han funcionado, y les cuento que yo manejo mucho adulto joven, yo diría que mi población más importante está entre los 18 y los 50 años, y es precisamente el que está continuamente expuesto. Entonces, una forma de protección es el protergonium también nos sirve, es fácil de suministrar, de manera preventiva, 20 gotas en medio vaso de agua, en la mañana y se hace un esquema por 2 o 3 meses. Es un esquema de protección secuencial que le va a ayudar mucho al adulto joven a estar protegido, a estar blindado de diferentes infecciones. Memoria inmunológica no hace falta siempre y cuando no tenga patologías de base. El imuproterquín en el adulto joven aparece si existe de base un lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, si hay antecedente de cáncer o si existen enfermedades de base. Aquí debemos ocuparnos ya de hacer un soporte inmunológico mucho más profundo y está la memoria inmunológica del imuproterquín para hacer despertar inmunológico en las enfermedades de base. ¿Alguna pregunta con el adulto joven? Muy bien, entonces empecemos con el adulto mayor. Miren acá, yo les explicaba que en el caso del adulto mayor la situación más importante es el deterioro inmunológico.
Aquí se hace como un cierre de ciclo y así como el niño va madurando su sistema inmunológico y por eso es vulnerable, en el caso del adulto mayor se van muriendo muchas de las líneas inmunológicas y por eso también se genera mayor vulnerabilidad. Por eso aquí la primera opción para el adulto mayor y despertar inmunológico y prevención es el Imuproterquín. El Imuproterquín como nuevamente lactar ese adulto mayor, aportar memoria inmunológica y hacer protección profunda. Es un esquema prolongado, es un esquema de 3 meses. Se hace un esquema, una cápsula en medio de cada comida 3 veces al día durante 3 meses. Tengan en cuenta las enfermedades de base del adulto mayor, el Alzheimer, la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas glandulares. Eso hace que el despertar inmunológico sea más complicado. Por eso se justifican los 90 días o 3 meses de tratamiento. Hay que hacer una secuencia sostenida de despertar inmunológico para beneficiar en bastante o con bastante contundencia al adulto mayor. También resulta que el adulto mayor sufre cambios intestinales, se atrofia el intestino, hay estreñimiento, hay sobrecarga de medicamentos y esto altera también la función intestinal, pues aquí tenemos que reactivar esa función intestinal probiótica que hace parte también de un gran porcentaje de la respuesta inmunológica. Encidófilos e Imuproterquín pueden ir juntos, una cápsula de cada uno. Si el adulto mayor tiene dificultad para consumir cápsulas, pues se diluyen en un poquito de jugo las dos cápsulas, una de Imuproterquín, otra de Encidófilos, y se la damos en la mañana, en la tarde y en la noche. Estamos despertando la memoria inmunológica y estamos reactivando la respuesta inmunológica probiótica intestinal fundamental en el adulto mayor. El protergonium también, por fácil, digamos, una fácil forma de suministrar un activador inmunológico, es un activador inmunológico muy potente. El interferón gamma es uno de los que más falla en el paciente adulto mayor y aquí lo estamos activando. Recuerden que el protergonium, el pelargonium sidoides activa inmunoglobulina A, interleuquina 15 y también hace un mix de interferones con interleuquina 16 que es fundamental para el despertar inmunológico. Entonces, el protergonium, podemos hacer un esquema también de 30 días a 90 días, o sea, de 1 mes a 3 meses, 20 gotas diluidas en medio vaso de agua como esquema de sostenimiento y protección. Este sería la base y el recurso en donde nosotros trabajamos los grupos poblacionales, manejamos nuestros chiquitos en la infancia, manejamos el esquema del adolescente, del adulto joven y el adulto mayor, reforzando la capacidad inmunológica como vacuna con el homeococcinum es la estrategia para todos, desde los 6 meses hasta los 100 años. Esa sería la protección inmunológica primaria vacunal para quedar protegidos. Y ya como lo vimos, en cada uno de los grupos poblacionales, trabajar la vulnerabilidad individual. En el adulto mayor, sus enfermedades de base y sus complicaciones. En el adulto joven, tal vez algunas enfermedades, pero el estrés, los trastornos del sueño y los hábitos pueden deteriorar mucho el adulto joven. En el adolescente también la desestructuración nutricional, los hábitos tóxicos y también algunas actividades deportivas lo vulneran. Entonces cada uno tiene sus esquemas específicos. Nos dice la señora María Cristina, doctora, para una rinitis crónica también recomendamos el Imuproterquín. Claro que sí. En la rinitis existe un problema, señora María Cristina, y es que hay una respuesta anormal del sistema inmunológico. Es una respuesta excesiva a un agente que no está mal, que no es malo, el polvo no es malo, los olores no son malos, sino que se generan una respuesta excesiva del sistema inmunológico y es aquí donde se complica. Es aquí donde esa respuesta excesiva genera inflamación. Por eso hay que regular la respuesta inmunológica y el Imuproterquín es la estrategia. Imuproterquín, una cápsula diaria, o sea, es un esquema 3 veces al día, una cápsula con el desayuno, almuerzo y comida, y se hace durante 3 a 6 meses. En las alergias, señora María Cristina, el esquema puede ser mucho más prolongado. Bueno, vamos entonces a ver qué tanto aprendieron. Vamos a hacer unas rifitas, pero obviamente con haciendo evaluación de conocimiento. Entonces, vamos a analizar un poco qué tenemos por acá. Bueno, nos dice el señor Pedro, gracias doctora, usted es un ángel muy amable, muchas gracias por los comentarios, señor Pedro, bendiciones también para usted y un fuerte abrazo. Entonces, la primera pregunta para ganar un homeococcinum, un esquema de homeococcinum, vacunar
para la gripa, yo diría para la gripa no, es un adaptógeno, como se los expliqué, para infecciones tanto respiratorias como intestinales y actividad inmunológica general, la rifa del homiococcino. Entonces, ¿qué aporta? Yo les dije a ustedes, aporta unos elementos inmunológicos. Yo sé que es una pregunta difícil, pero vamos a ver quién se arriesga a contestarla. ¿Qué aporta el homeococcino y qué es lo que finalmente hace ese efecto vacunal para que el paciente quede protegido? Entonces, quiero que por favor el primero que me escriba qué tiene el homeococcino para poder nosotros darles este premio. Entonces, muy bien, aquí está muy bien, Luz, interferones, pero son, que me digan por lo menos dos, interferones y qué más. A ver, Luz. Muy bien, aquí está la Jamie, pero por favor, yo les quiero pedir que no estén dentro del grupo comercial de hacking, ¿sí? No pueden hacer parte del grupo de impulso ni de vendedores, por favor, ¿no? Por favor. Sino los participantes. Jamie es nuestra o es de una farmacia, de una tienda, por favor, que me lo digan. Jamie, farmacia, muy bien. Entonces la primera ganadora es Jamie Joana Hernández. Jamie, estoy anotando aquí tus daticos. Jamie, muy bien. ¿De qué ciudad eres, Jamie? Citoquinas, interferones, muy bien. ¿De dónde, Jamie? De Villavicencio. Muy bien, Jamie. Muy bien, Villavicencio. Entonces, miren, recuerden que yo aquí veo los primeros que me envían, sobre todo completos, los primeros que contestan la pregunta. Yo sé que muchos contestaron, pero están los que me salen aquí primero. Bueno, me dice Jamie, nos dice, doctora, muchas gracias por la charla, la tengo que abandonar porque me van a cerrar la internet. Bueno, Jamie, muchas gracias por la participación, una feliz noche. Vamos ahora con la rifa del Allerhome para manejar la inflamación crónica persistente. Recuerden que en el niño o en el paciente que sufra de rinitis alérgica, dermatitis o asma, hay que hacer el esquema Allerhome con el Immunoprotection en un tiempo no menor a 3 meses. Ese sería lo ideal. Entonces, ¿qué aporta? ¿Qué aporta el esquema Allerhome Immunoprotection? ¿O qué nos hace precisamente ese esquema? Yo les expliqué en las alergias. Esos dos generan unos cambios que reducen la respuesta alergénica y que le mejoran la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Modulador inmunológico, muy bien, Luz Estela. Pero, ¿qué hace? ¿Qué hacen esos dos? ¿Qué generan en el cuerpo del paciente con alergia? Bendiciones, María Cristina, también para ti. Feliz noche. ¿Qué generan? La sinergia del alerjón y el Immunoprotection. Inhiben las histaminas. La histamina es la que aumenta la respuesta alergénica, el picor, el dolor, el ardor en la nariz. Entonces, este inhibe la histamina, pero ¿qué hace? A ver, ¿quién lo dice? O una pregunta más sencilla, ¿cuáles son los componentes del colostrum? O sea, ¿qué tiene el colostrum que le llamo yo volver a lactar? ¿Qué aporta el colostrum que es el Immunoprotection? Bueno, muy silenciosos, muy difíciles las preguntas. A ver, muy bien. El señor César Montoya, muy bien, excelente. Es memoria inmunológica, que es la inmunoglobulina G. El señor César, ¿de dónde es? César Montoya. El señor César, ¿de dónde es? ¿Qué ciudad? Señor César Montoya, de Armenia, Quindío. Me encanta Armenia, me parece una ciudad hermosa. Toda esa región del eje cafetero es hermosa. Armenia, Armenia. Muy bien. Muy bien, felicitaciones, César. Sí, señor. Esquema de memoria inmunológica es lo que aporta el Immunoprotection, la inmunoglobulina G. Es la misma que la mamá, cuando está lactando el hijo, se lo pasa a través de la leche materna. Ese es el Immunoprotection, por eso es fundamental en todas las etapas, indispensable en el adulto mayor y en los chicos alérgicos, pues hacer refuerzo inmunológico excelente. Yarimi, un fuerte abrazo, muy amable por siempre estar pendiente y compartir con nosotros
estos espacios de intercambio de conocimiento. Bueno, muy bien. Johan ya está aquí levantando la mano porque conoce al señor César Montoya. Muy bien. Aquí nos dice de Armenia. Bueno, echinacóxidos, un esquema para fase aguda. No, muy amable, señor César, por acompañarnos. Bendiciones también para usted. Por último, echinacóxidos, ¿cómo se debe tomar? ¿Quién me dice la forma de cómo se debe consumir? Y eso yo sé que lo escriben rapidito, rapidito. ¿Cómo se debe consumir los echinacóxidos? ¿Cómo viene? ¿Será que vienen cápsulas, vienen gotas? ¿Cómo se consumen los echinacóxidos? Es importante, por favor, me escriben por acá en el interno los ganadores, que son Jamie Hernández, el señor César, escribir el teléfono, por favor, para que nos quede aquí. 3 sobres al día, un sobre cada 12 horas. Muy bien, la señora Elena Parra, esta es la dosis en fase aguda, un sobre cada 12 horas por 7 días. Entonces, la señora Elena, ¿en qué ciudad se encuentra la señora Elena? Que se acaba de ganar los echinacóxidos. Echinacóxidos, la señora Elena Parra. La señora Elena Parra. Ya tienen aquí los daticos del señor César. Y Jamie, falta un momentico. Muy bien. Jamie, ya también por acá lo tienen. Ya lo vieron Sarita y Viviana? La señora Elena Parra, ¿de qué ciudad es? Por favor. ¿De qué ciudad es la señora Elena? De Palmira. Muy bien, estamos muy cerca. Muy bien, señora Elena, felicitaciones. Y ya tenemos aquí todos los daticos, la señora Elena Parra de Palmira. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por hacer parte de estos procesos educativos con Hacking de Francia. Educar en salud es una estrategia genial para los que hacemos parte del grupo de trabajadores de salud, porque esto, créanme que nos ahorra mucho con los pacientes, ya no llegan tan complicados, además saben de qué se va a tratar la consulta, bueno, en fin, ellos y educarlos y educar a los que son asistentes de farmacia, de tiendas, visita médica es muy estratégico porque realmente se perpetúa el conocimiento. Entonces, un fuerte abrazo para todos, mil bendiciones, que este resto de mayo sea extraordinario. Créanme que este mes que tiene la connotación del mes de las madres, bueno, que sirva para pensar en las mamitas jóvenes, en las que ya no están tan jóvenes y apoyarlas siempre, en cada momento estar allí con las mamitas, darles un abrazo y siempre, no solo en este mes de mayo, pensar en ellas con ese pensamiento de agradecimiento, profundizar en el amor hacia la madre por esa sola gratitud que le debemos del día a día. Ay, sí, eres mamá muy amable, muchas gracias. Sí, yo soy mamá de dos espectaculares, hermosos niños y efectivamente me siento muy bien en este mes porque uno ve y dice, estoy haciendo muy bien el trabajo, no de mamá, sino porque realmente estoy tratando de que el mundo cambie a través de los hijos. Esa es una labor obligatoria que tenemos las madres, de que estos hijos puedan beneficiar a este mundo de una manera diferente y productiva. Bueno, un fuerte abrazo, muchas bendiciones, una feliz noche y obviamente que este y todos los meses sean los mejores para cada una de ustedes. Dios los proteja. Gracias Viviana, gracias Sarita, Santi, a todos los que nos acompañaron, a María Emma y todo su equipo comercial, muchas felicitaciones y a todos los que son clientes y pacientes de Hacking de Francia también muchas bendiciones.